Rabino Rafael Shlomo Laniado, época Aharonim, año 1876 al 1925. Fue un distinguido escolar y dayán, educador en Jerusalén. Fue uno de los principales Rosh Yeshiva de Ohel Moed, fundada después con el nombre de Porat Yosef. Nació en Alepo en el año 1876 al rabino Meir Laniado. Desde joven estudió bajo el rabino Yosef Yedid y el rabino Ezra Hanway. También estudió la Kabbalah con el rabino Abraham Hades. Junto al rabino Eliyahu Shammah, cofundador del Sekao Marpé, organización de Aran Sobá, abrió una clínica médica para ayudar a las personas necesitadas del pueblo. A la edad de 14 años, el Rab Yedid hizo un énfasis muy grande para que el Rab Shlomo se esforzara y estudiara de una manera dedicada y diligente, más allá de la que se le exigiría a una persona de esa edad. Para eso lo puso a estudiar junto al rabino Aslan Eses. Juntos estudiaron muchas noches y días sin dormir. En el año 1900 se movió a Jerusalén, donde fue aceptado como maestro en un Talmud Torah en el barrio Bucaro. En el año 1907 empezó a enseñar en la Yeshiva Ohel Moed, que fue fundada en Jerusalén gracias a los esfuerzos de Rab Laniado y Rab Ezra Harari Raful. Rab Laniado sirvió como Rosh Yeshiva en la nueva institución hasta finalizada la Primera Guerra Mundial. La Yeshiva fue establecida primeramente para las necesidades de los estudiantes provenientes de Alepo. Durante los años siguientes dio clases de Gemara en el Beit Midrash Doresh Zion y dio Hidushim originales de Torah del Tratado de Baba Kama. Durante la Primera Guerra Mundial hicieron grandes esfuerzos para que no fuera reclutada por la Armada turca, y esto fue un gran problema para él. Afortunadamente logró salvar la situación junto a algunos rabinos de la época, quienes lograron ayudarlo a hacer un escape. Con la fundación de la Yeshiva Porat Yosef en el año 1923 pasó a ser llamado Rosh Yeshiva de dicha institución hasta su muerte en el año 1925. El rabino Ezra Tía, quien fue uno de sus más confiables estudiantes en Ohel Moed, lo sucedió a cargo de la Yeshiva hasta el final de sus días. Durante su periodo, sentado frente al Beidín de la comunidad siria en Jerusalén, estuvo junto a su maestro, Rabí Yosef Yedid, y junto al maestro del rabino Yedid, el rabino Abraham Hades. Era maravilloso ver a 3 generaciones sentados juntos como parte de la herencia judía resolviendo casos halágicos. Era conocida por su gran sonrisa y por identificar individualmente a sus estudiantes y tratarlos como personas e individuos. Falleció el 15 de Shevat del 5685, año 1925 del calendario gentil, a la edad de 49 años. Su muerte quebró a sus estudiantes y los sumió en mucha tristeza. El gran cabalista rabino Abraham Hades no durmió durante la noche y habló poco, pues antes del fallecimiento había estado soñando con el Rab Laniado y veía que estaba enfermo. Él había esperado que este sueño no tuviera ningún significado. Una porción de sus Hidushim fueron publicados en el libro Hayé Shlomo, antología Me'alav Haaretz del rabino Rab Yosef Shayo, y sus decisiones halágicas se encuentran en el libro Din Umishpat, publicado en Jerusalén en 1910 por el rabino Yosef Yedid y el Rab Yitzhak Labatón. Adicionalmente, otros de sus Hidushim fueron publicados bajo el nombre Ateret Shlomo por el rabino David Safrani de Lakewood, Estados Unidos de Norteamérica.